Bueno, ¿cómo están? Vamos a contestar y mientras contestamos, saben que estamos haciendo esta serie de videos donde vamos contestando a aquellos que nos preguntan eh, y aprovechamos para contestarle a ellos y que ustedes también tengan la respuesta de esto tan interesante. Me preguntaba acá Lucía de Guatemala, me decía y me pregunta acerca de la oración de guerra, ¿sí? La oración de guerra. Hay que entender los conceptos, a qué se llama oración de guerra, qué se llama guerra espiritual, y hay que analizar bastante el texto para no caer en un adoctrinamiento o en un concepto que no es netamente escritural. Entonces, tenemos que tener claro lo que las escrituras nos hablan y nos marcan sobre cada una de estas cuestiones. Ella me pasaba un texto donde todo el mundo se basa, que es el Salmo 68, donde dice: levántate Adonai, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, así los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Adonai, mas los justos se alegrarán, se gozarán. Bueno, acá lo que hay que entender, con mucho cuidado y con mucha atención, prestando atención al texto, dice: levántense o levántese, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. En el concepto de guerra espiritual se habla de toma de ciudades, de toma de territorios, porque los principados, porque las potestades, porque los gobernadores, porque... Entonces hay que analizar y tener en claro espiritualmente y con el concepto real bíblico a qué se refiere. En ninguna parte del Midrash del Nuevo Testamento, cada Midrash que los evangelistas nos dejaron explicado, las palabras de nuestro Mesías Yeshua, ni tampoco Pablo en sus Midrashim y sus conceptos en sus epístolas, aún el propio apóstol Juan, el apóstol Santiago, ninguno de ellos habló o tomó énfasis en este tipo de cuestiones. Nosotros lo que tenemos que entender bien es el concepto de oración. La palabra oración viene o se translitera de la palabra tefilá en hebreo, pero tefilá en hebreo no es oración necesariamente. Tefilá en hebreo se compone de dos palabras y lo que quiere decir literalmente que hacer tefilá es hacer un recuento en nuestro interior de lo que no está bien y quitarlo de nuestra vida. Entonces el concepto de guerra espiritual no tiene que ver con el afuera, tiene que ver con el adentro. Voy a explicar por qué. Dice: sométanse al Eterno, resisten a Satán y él va a huir de ustedes. Lo que está hablando es del concepto de que nosotros vamos a ser bombardeados con información y con un montón de cuestiones que son obviamente espirituales, porque no vamos a negar lo espiritual. Dice el apóstol Pablo: no negamos las maquinaciones del diablo. Por supuesto que no. Ahora hay que entender a qué refiere. O sea, no negamos las maquinaciones que este sistema totalmente pervertido y viciado por el opositor quiere hacer contra nosotros. Ahora, ¿dónde está nuestra fortaleza? ¿A qué podemos llamar nosotros guerra espiritual en el sentido a como lo dice el sistema religioso actual? Lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que presentarnos libres y limpios de cualquier situación que permita que la influencia externa gobierne nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros entramos en un tiempo de duda, en un tiempo donde empezamos a dudar de las cuestiones del eterno, no nos mantenemos leales, no nos mantenemos fieles, nosotros lo que estamos abriendo es una posibilidad para que el sentido o el concepto de la realidad que Dios me plantea no esté afirmado en mi vida. Por lo tanto, todo lo externo va a tener una influencia. Los conflictos, las situaciones, los problemas que se susciten a nuestro alrededor nos van a generar un sentido, como decía, nos van a generar este sentido de duda, nos van a comenzar a taladrar internamente y nosotros vamos a perder el horizonte. Entonces vamos a crearnos cualquier filosofía hueca, cualquier doctrina hueca y cualquier mentira. Ahora, para afianzar lo que se conoce como guerra espiritual, lo que se conoce como guerra para toma de territorio, hay que entenderlo. No podemos tomar un texto, colgarlo de un dogma y del dogma hacer una doctrina. No podemos porque la escritura no se maneja de esa manera. Confundir que el texto de Daniel está hablando de una guerra espiritual, lo que tenemos que entender es el concepto de lo que sucede en el texto de Daniel cuando se pone a orar. El malaj, el mensajero, cuando llega le dice: desde el día que dispusiste tu corazón, ¿sí? O sea, se te escuchó. Ahora, cuando él dispone su corazón, ¿qué es lo que hace? Vamos a leer el texto, vamos a entender el texto. Él dispone su corazón, ayuna, comienza a clamar al Eterno,
pide la misericordia del Eterno, toma en su interior la responsabilidad de examinarse a sí mismo para que después de eso llegue una respuesta. Miren, yo les voy a decir algo. La oración, o como quieren llamarlo, la oración de guerra espiritual más interesante que existe y la que mayor poder tiene contra toda evidencia del enemigo, o como quieran llamarle, el diablo, o como quieran decirle, en realidad la más poderosa que existe es esta. Se las voy a leer para que ustedes la tengan en cuenta. Pero presten atención. ¿Quieren oraciones de guerra? ¿Quieren una verdadera oración de guerra? Bien, yo se los voy a mostrar. Dice así: Ten piedad de mí, oh Adonai, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y ser limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni me quites tu Ruach HaKodesh, tu soplo de santidad. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. O sea, la palabra noble, la vida noble de Hashem me sustente. Entonces enseñaré, escuchen, a los transgresores sus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios a Dios son el corazón quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Adonai. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esto es el Salmo 51. Esta es la principal oración de guerra. Vemos a un Nehemías que tiene que reconstruir una ciudad. ¿Cuál es la oración que hace? Nehemías pide algo, Nehemías empieza a reprender, a atar, a romper, no, porque todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Bueno, ya vamos a hacer un video para explicarte que no está hablando de nada que tenga que ver con la guerra espiritual. Te lo vamos a mostrar con todo el contexto y con todo el texto, no con un versículo colgado de un dogma para hacer una doctrina. Lo que tenemos que comprender entonces es que el mayor poder espiritual que nosotros podemos reservar y tener en nuestra vida es la constante introspección, con la constante mejora. Eso nos hace invencibles contra todo lo que ustedes puedan imaginar. No vemos en ninguna parte, como dije, de los midrash de los evangelios, ni de los midrashim del apóstol Pablo, ninguno que enseñe sobre guerra espiritual, porque ese es un concepto que vino moderno mucho tiempo después y que ha ganado gran auge, porque es netamente un propósito que levanta tan alto al propio enemigo del Eterno, al propio Belial, que la verdad que deja mucho que desear. Se habla todo el tiempo de Belial, todo el tiempo de lo que el enemigo hace, todo el tiempo de lo que Hasatán trae contra nosotros, toda esa oposición que viene contra nosotros. Se habla todo el tiempo del demonio de acá, del demonio de allá, del de corbata de este lado, del de corbata del otro, y se habla todo el tiempo de diablos. Se habla todo el tiempo de demonios. Porque hay que contrarrestar esto. O sea, existe la maldad existe. ¿Existe la brujería? Existe. ¿Existe la maldición? Existe. Ahora, hay una forma de salir de la maldición, hay una forma de tener fortaleza espiritual, hay una forma de contrarrestar los lados de fuego del maligno, y lo dice la propia Escritura. No dice en ningún lado que yo, por decir 4 palabras al viento, atar a Hasatán y hacer todo lo que hago, ya con eso voy a quedar libre. Porque les explico, Hasatán va a ser atado al final de los tiempos. Hoy está libre por la tierra, pero depende de vos y de mí, depende de nuestra relación con el Eterno, depende de nuestra lealtad, de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad, no caer presa de los dardos de fuego del maligno, poder librarnos de aquellas cosas que nos pone alrededor nuestro,
para lastimar nuestra vida espiritual y para lastimar lo que nos rodea. Todo depende de nosotros y la mejor oración de guerra espiritual es esta, el Salmo 51. Te mando un abrazo grande y no te pierdas el video de esta noche donde vamos a estar hablando de la oración que Dios sí responde. Y quiero que entiendas algo, esto no es con el afán de ir en contra de nada, es con el afán de limpiarnos de la levadura que nos han metido en el corazón y que ha gobernado nuestra vida por años, mistificando las cosas y haciendo o creyendo que cualquier manual que dice los 4 puntos para vencer y tomar un territorio me va a dar a mí realmente la salida y me va a dar a mí la posibilidad de tener el control sobre una nación, sobre un barrio, sobre lo que sea, no existe. Eso es pura patraña, pura mentira, pura manipulación del texto y hay que entenderlo desde el punto de vista real de las Escrituras. En la mayor guerra espiritual la llevaron adelante todos los hombres que vos tenés en la Escritura y en ninguna parte, bajo ningún punto de vista, tenían algún tipo de forma de hacerlo, sino que lo primero constaba en tener arrepentimiento en su corazón y en hacer lo correcto delante del Eterno.